Yo tomaría un poco el tema también de cuando hablabas del sentirse bien, del uso recreativo. Para nosotros el cannabis nos ha enseñado mucho en términos de regulación, pero también digamos el tema de poder autocultivar, el tema de un uso terapéutico, pero con particularmente el tema de la cocaína, pues nos estamos enfrentando a un tema más directo de un uso recreativo, de un grupo de personas muy grande. Entonces, pues bien, hay otro tema sobre lo de las ganancias. Yo recuerdo mucho un discurso de Santos previo a Ungas que decía, ellos tenemos que recuperar ese dinero para nosotros, algo así. Nunca se había referido al narcotráfico en términos tan económicos como lo hizo en ese evento que fue en la Cámara de Comercio. Yo no sé quiénes estuvieron allá y hablaba de eso. Ese dinero tiene que ser nuestro. Y bueno, se le salió el economista ahí, y creo que era muy claro la manera como se estaba definiendo a eso. También en cuanto al no somos tantos, o sea, uno se pone a mirar, por ejemplo, el trabajo que tenemos con el proyecto Échale Cabeza en Bogotá para, sobre todo, consumo de drogas de síntesis. Se ponen a sumar, mal sumados, 18.000, 20.000, 25.000 personas, no son más los que consumen una droga de síntesis una vez al mes. Y con un trabajo de 4 años, 5 años, publicando fuertemente, puedes estar copando cerca del 70-80% de las personas. Con la cocaína puede ser muy similar, con un trabajo bien fuerte en salud y todo eso. Y entonces, y por último un tema de lo regional y los consensos, también lo estaba viendo y recuerdo que de las esperanzas con las que nos llegamos de Ungas es que el consenso se había roto y que si Oriente quiere resolver el asunto, pues con el tema de la pena de muerte nos duele mucho. Recuerdo mucho que lo primero que dijeron fue no usen las drogas para meterse en mi política. Pues entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro lado del continente es empezar a unirnos y empezar a resolver, porque también tenemos muchas cohesiones, ¿no? El tema de salud pública ya nos une, el tema de derechos, la reducción nos une, y esto pues es algo que nos va a unir. Y como esto no va a ser fácil contárselo al mundo, y como esto sigue generando ampolla, y como de alguna manera los medios de comunicación, la opinión pública, las redes sociales, pues son los lugares donde se dan estos debates, pues también desde el principio para nosotros es muy importante que empiecen a dársele lugares a ese debate desde los medios y desde gente que ha estado en los medios hablando de eso. Y por eso está don Camilo, para que nos diga cómo le vamos a echar este cuento a la sociedad para que no se nos retrase tanto lo inevitable. Bienvenido, Camilo. Bueno, muchas gracias a TS por la invitación. Saludo a todos ustedes por estar acá y por querer hablar de esto. Digamos, cuando Julián me invitó a hablar acá, yo lo primero que pensé es, bueno, y si va a haber gente aquí hablando desde lo técnico, diciendo así son los cultivos, así debería ser una regulación, estos son los mercados, así es que actúa el Estado y demás, pues qué es lo que yo tengo para decir. Y yo creo que un poco, digamos, me paré en el lugar de para qué está la narrativa del periodismo, y está básicamente para dos cosas, partiendo desde un valor que se enseña en la academia, y esto está para defender la democracia, los derechos humanos y en consecuencia la vida, ¿sí? Y yo creo que esa es la urgencia de hablar de este tema, y hay un montón de vidas que se están perdiendo en la lucha contra las drogas o en la guerra contra las drogas, y además de eso hay un montón de proyectos de vida truncados precisamente por una visión de las drogas que está limitada a la visión, digamos, de la comunidad global y de los estados, y particularmente del Estado colombiano. Bueno, el ejercicio que yo hice entonces cuando empecé a pensar esta charla es cómo funcionan los medios de comunicación. Digamos, yo he estado en medios, digamos, como en uno de los medios más antiguos de este país, que es El Espectador. He estado en una redacción web de un canal de televisión, estuve en un medio, digamos, con la pretensión de cubrir la agenda global del país, que era Confidencial Colombia, y ahora estoy en Vice, que se puede decir que es como el más alternativo de los medios en los que he estado. Me he dado cuenta que la organización del trabajo, digamos, sí incide directamente en la forma en que se narran las drogas. Para quienes no saben, el periodista básicamente llega buscando trabajo, y si sus aptitudes satisfacen al editor o al director de un medio, pues lo asigna a una sección, y esa sección debe narrar unas temáticas muy controladas, y esas temáticas se controlan a partir de fuentes. Es decir, Camilo Segura va a la redacción del Espectador, va a cubrir la sección política, a él le asignan
Presidencia, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y tal partido. Es decir, hay 3 compañeros que tienen una asignación de fuentes similares, entonces a partir de ahí, a partir del cubrimiento y precisamente como de la ambición del medio por estar presente en toda la agenda noticiosa, pues se define el quehacer diario del periodista. Entonces, digamos, teniendo en cuenta esa división del trabajo, yo quiero que empecemos a mirar como estas narrativas tipo que empezamos que empecé a distinguir. Entonces, todos estos medios son medios que tienen la pretensión como de cubrir la agenda total del país. Son medios que son masivos, que tienen muchos más usuarios que medios alternativos con una posición política definida o con un enfoque particular como es pacifista, digamos que está como enfocado en conflicto y construcción de paz. Y si ustedes se dan cuenta, los titulares todos obedecen a fuentes oficiales, es decir, este titular lo produjo la Armada, este titular lo produjo la policía, el de arriba también la policía, el de allá la policía, este también la policía. ¿Quiénes son las personas que protagonizan esos titulares? Nadie tiene idea, ¿sí? ¿Quién es el quién de esa noticia? Es decir, ¿quién conducía esta lancha? ¿De quién era esa coca? ¿Cuál era la ruta de esa coca? ¿Cuál era de esa cocaína, perdón? Para no alterar aquí discursos. ¿Cómo funcionaba esa exportadora? ¿Quién era la persona que estaba allá en España? ¿Cuál es la historia de vida de esa persona? Todos esos titulares, digamos, obedecen como a partes oficiales de información y se narran a partir de esa fuente, y tal vez haya algún, digamos, un ejercicio exhaustivo llevaría a consultar una fuente policial de otro lugar, a consultar tal vez, digamos, al inspector de policía, que no es el que da el parte sino tiene detalles del operativo, pero esta es una narrativa, digamos, como tradicional y que se ve todos los días en los medios de comunicación. Esta narrativa también es bien interesante y es la política alrededor de las drogas, es decir, ustedes se dan cuenta y digamos, la construcción, esta diapositiva apunta más a la construcción del enemigo en una guerra contra las drogas. O sea, la mezcla entre el conflicto armado y el narcotráfico y la guerra contra las drogas es evidente en Colombia. Las fronteras, digamos, se desdibujan todo el tiempo en los medios de comunicación, sobre todo porque hay afirmaciones que asume el periodista muchas veces desde un prejuicio que está pensado desde el poder, como las FARC son un cartel de cocaína, y si ustedes se dan cuenta, todas, digamos, estas, no, la única que está atribuida ahí es la de Álvaro Uribe, y es como ustedes, digamos, como el análisis que uno puede hacer es la utilización del discurso de la guerra contra las drogas en función de un interés político, que es el boicot o la crítica, digamos, en los mejores términos, al proceso de paz. Este titular, por ejemplo, digamos, para quien consulta Twitter, para quien ve el home del espectador, no se entiende quién lo afirma, ¿sí? ¿Cómo así? ¿Quién hizo el ranking? ¿Están compitiendo? Digamos, la información no se sabe de dónde proviene. Pondría en este condicional, digamos, no está atribuido tampoco, y allí tampoco está, digamos, como relatada el nexo causal entre la existencia del ELN, los kilos de cocaína, más allá de que el ejército es quien informa. Es decir, como no hay un contraste de fuentes como hay en otras narrativas distintas, como puede ser, no sé, la discusión de un proyecto de ley sobre cualquier materia. Digamos, este es el ejercicio típico de una redacción política. O sea, el ejercicio típico de una redacción política es utilizar la guerra contra las drogas o el tema de la coca o la cocaína en función del debate que suscita en el Congreso, que suscita en la ONU gracias a que Santos va y lo pone en la agenda. Es decir, como el input que se le hace a la información tiene que ver sobre todo con los discursos, más no en sus justificaciones, no en narrativas, digamos, que tengan que ver con información técnica, con investigación social. Digamos, esta es una narrativa bien particular porque viéndolo desde una sala de redacción, estos son titulares típicos de
una sección de salud, una sección de vivir, y es, miren ustedes, digamos, de dónde provienen todas las informaciones, y estos dos son productos de cable, esta información no se produce en Colombia. Este es la invitación del FBI, la DEA, a un periodista a que vaya y atestigue cómo los narcotraficantes han vencido el sistema. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta y es, digamos, la información que se trabaja arriba es, digamos, como una sola fuente, FBI, DEA, y es el periodista, la historia de esto es que el periodista viaja con la cocaína, se va con la maleta que lleva la cocaína, y esa cocaína nadie la detecta porque presuntamente han logrado como evitar que los perros y los detectores lo hagan. Alta dosis de cocaína provoca autodestrucción neuronal. Eso es un experimento de una universidad que Agencia F lo toma de una revista científica, le cambia el lenguaje y se toma aquí tal cual. Incluso lo que se hace es cambiarle como las palabras del español de España, volverlo a un español colombiano, y digamos el trabajo no se hace como en función del territorio. Esto también es una afirmación súper temeraria, es muy temeraria, y digamos se le atribuye otro medio. Esto es lo que se hace constantemente como agregaduría. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez hay más notas que dicen como según el New York Times, según Washington Post, según un montón, El País de España. Eso es, digamos, eso es un ejercicio que no es periodístico en particular, pero sí tiene como la pretensión de generar tráfico para los medios de comunicación. Es decir, si yo titulo que El País está diciendo que James Rodríguez se va para el Manchester y lo da ya por sentado, y si soy el primero que lo pone en el mercado colombiano, pues me aseguro la mayor cantidad de clics en Colombia, ¿cierto? Entonces ese tipo de informaciones como que tienen esa pretensión, que es simplemente como de mercadeo del mismo medio, y pues de funcionamiento también, porque la pauta viene en función de la cantidad de gente que te vea, ¿no? Esto me parece una narrativa bien interesante, y es el tema del orgullo nacional. O sea, ustedes, o de la imagen que se traza la gente sobre sí misma, sobre lo que es la colombianidad, y es, no sé si ustedes se acuerdan que en el Mundial hubo un meme de James oliéndose la cal de la cancha, exacto, oliéndose la espuma del árbitro, o alguna vez que se me olvidó, un futbolista del Liverpool hizo un chiste, o la vez que Charly García dijo Cocalombia, o ese tipo de informaciones como que tienen un nicho muy masivo, y es el tema de la indignación. O sea, ustedes se dan cuenta, y por ejemplo esta señora que sacó el video hace 2 días contra el proceso de paz tiene 4 millones de vistas en dos días. La señora de EPA Colombia también pues la rompió, y la entrevistan en todas partes. Este tipo de información como que saben que llegan a un nicho y van para allá, y no tienen, digamos, ningún tipo de contexto en el cómo se originan, el por qué digamos, se llega allá. Esta, por ejemplo, la mencionabas tú, y es precisamente, no hay ninguna contextualización de esto que tanto puede ayudar a que aquí haya menos muertos por la guerra contra las drogas. O sea, simplemente es un video muy bien hecho, técnicamente bien logrado, en el que dicen que aquí en Colombia hay 230.000 muertos por el conflicto armado, y que por lo tanto cada raya que te vueles en Londres, en un bar de Londres, pues están contribuyendo a que haya un muerto más en Colombia cada minuto. Y esa es la asociación lógica que se hace, digamos, no hay ninguna explicación del tráfico, y simplemente lo que se hace es tirar este titular y decir como la asociación de Reino Unido con Colombia ya le da como ese aspecto de trascendencia al país, es decir, somos tan importantes como para que allá se fijen en nosotros, y el hashtag ya lo vuelve una huevonada en que yo lo voy a querer, pues lo voy a querer republicar, y es como una asociación sencilla y fácil de hacer. Esta a mí me parece interesantísimo, incluso el caso de arriba, la del Tu Civil, yo la analizaba una vez con Julián en un artículo, y es, estamos vendiendo a los medios de comunicación al hacer el discurso sobre la cocaína, exacto. Eso, por ejemplo, el decir que esa droga es de élite, que cuesta tanta plata, que solamente hay un mercado muy restringido, o hay unos consumidores que manejan como una especie de secretismo alrededor de cómo conseguir
esa droga, ya la disparó, la volvió como un objeto de deseo dentro del mercado y lo que decía ATS es la demanda de tu CV se totió gracias a este artículo que decía que solamente los ricos podían consumir esa droga. Y esto también es como la figura del poder y la figura del poder, del estilo, de la asociación con el famoso, de la identidad, digamos, creada en los jóvenes a partir de este tipo como de gustos musicales y demás, y son titulares que apuntan al escándalo y que utilizan la cocaína en esa narrativa. Es decir, aquí esto no está confirmado, esto es una declaración de una usuaria de cocaína, digamos, que se le da trascendencia, es por quién es, no por qué lo que hace. Y lo mismo, digamos, una narración a partir de un testimonio y ese artículo, por ejemplo, lo leí completo y nunca dijo la cifra. Simplemente dicen que en un juicio ella mencionó el tema y que se había gastado miles de dólares en tal y tal. Oye, ¿cuál fue el medio de la posibilidad? Semana. Bueno, entonces, estas 6 narrativas, digamos, yo creo que parten también de unas preguntas básicas que se debe hacer el periodismo y que se dan por hechas acá para poder producir la información. Es decir, las preguntas básicas de esto es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, a quién afecta. Esto, digamos, el periodismo está hecho y eso es. Sí, eso debería ser como como la estructura básica de cualquier nota periodística debería ser eso. Y aquí, por ejemplo, la confusión entre qué es la coca y qué es la cocaína nunca se deslinda, nunca se sabe qué es cada cosa. La coca puede ser la hoja, la coca puede ser la misma mata, porque resulta que el entrevistado la menciona así. Es decir, si el entrevistado te dice como yo meto coca cada tanto, tú la dejas así, no le pones ninguna aclaración ni le haces la corrección al entrecomillado, simplemente mencionas la coca y ya está, y lo mismo pasa con la cocaína. Es decir, como cuántas de esas notas dicen esta es la composición química de la cocaína, son los efectos que tiene en el cuerpo, esto es lo que le hace a un consumidor, esto es como los millones de dólares que mueve su tráfico y demás. Digamos, como es información de contexto que por lo general, digamos, como se asume los significados que tiene la misma guerra contra las drogas, se dan por hechos y entonces se vuelven ya como un prejuicio que en la redacción o en la producción de un contenido se hacen como de pasada. Las siguientes preguntas a mí me parecen como las más importantes e incluso, digamos, ya ahora que les voy a hablar de Vice y de Pacifistas son como las que tienen mayor sentido, y es como ¿quién carajos es como la gente que está metida en todo este atolladero? Es decir, como pongámosle rostro al campesino, pongámosle rostro al narcotraficante, pongámosle rostro al consumidor, pongámosle rostro al político que no es capaz de hacer pasar una regulación, o al que promueve una prohibición. Digamos, esos rostros son los que contextualizan más a la gente y son incluso los relatos más vinculantes que los medios de comunicación logran sin necesidad como de apuntar a la emocionalidad más fuerte. Y el quién padece y quién afecta, yo sí creo que es como la pregunta trascendental que nos deberíamos hacer en los medios de comunicación para empezar a allanar el camino de la coca regulada. Precisamente ¿por qué? Pues porque son los eslabones más débiles de toda la cadena los que están padeciendo el más grande costo humano. ¿Sí? O sea, si es el consumidor o el usuario de la cocaína digamos, es encarcelado, si es sobornado por un policía, si incluso por estarse metiendo algo que está mal rendido se mete en un problema de salud, él es el que tiene que recibir la información mucho más urgente en términos, digamos, de vida y humanos, pues. Y lo mismo pasa con el cultivador, es decir, es la persona a la que le están echando el glifosato encima, es la persona a la que los grupos armados están instrumentalizando o los carteles están instrumentalizando. Son esas personas, digamos, de las que se debería ocupar la narrativa de la coca y la cocaína. El cómo se libra la guerra yo creo que es algo que no tampoco, digamos, en las notas judiciales que eran las primeras que les mostraba es la información que se evade, y es decir, esto, digamos, se vuelve un unifuentismo lamentable. Es decir, ustedes se dan cuenta y todo el cubrimiento, e incluso cuando es en terreno, se hace a partir de
quien lleva la razón, es decir, quien es el bueno de la historia, de parte de las fuerzas militares, de la policía, así se hace un operativo, así es ir a destruir el laboratorio, así es que se combaten las minas en los cultivos de coca. Todas esas narrativas, digamos, están hechas, pero muy pocas veces, digamos, el círculo se completa contando, digamos, como, bueno, y los otros, los que están defendiendo la renta ilegal, cómo es que se están matando con el aparato oficial. El por qué, yo creo que es una pregunta que no, digamos, yo creo que el periodismo tampoco debe tener ese enfoque academicista de tratar de dar causas últimas de por qué hay una guerra contra las drogas, exacto, por qué vemos en la cocaína algo malo y en la coca también, pero yo creo que hay un montón de aproximaciones que pueden llevar allá. Y qué tiene que ver en la audiencia con los hechos, yo creo que es la pregunta que tenemos que también pensar en términos de mercado, es decir, si yo titulo como paradigmas de la guerra contra las drogas, un análisis desde tal, eso no lo lee nadie, maestro, ¿sí? Eso no lo lee nadie, somos los 5.000 de las ONGs de toda la vida retroalimentándonos y diciéndonos como sí, tú estás muy bien, tú también, y te faltó consultar a este y bla bla bla. Pero a la gente lo que le importa es, hermano, el sábado me va a meter una raya, ¿cómo diablos hago para decir como que no me haga mal? Sí, que no me haga mal, ¿cómo hago para controlar el guayabo con esta huevonada? ¿Cómo hago para saber qué tan rendida está? Lo mismo pasa con, digamos, como a qué olla, cómo me le acerco a un chirri sin que me vaya a coger la policía para sobornarme. ¿Cuál es la olla que está controlando la policía? Esa es la información que le importa a la gente de verdad, digamos, y sobre todo pensando en que, bueno, nosotros nos paramos un poco desde la perspectiva de qué es Vice y qué es pacifista, y entonces estamos tratando de hacer estas cosas. Y ya les cuento un poco como el debate interno que hay, y es, Vice empieza en el 96 con el formato de un fanzine punk, y conforme avanza se va convirtiendo como en una publicación de culturas un poco ocultas, y entonces empieza a celebrar un poco el consumo, empieza también a narrar desde la perspectiva de la criminalidad, y empieza a hacer periodismo como de inmersión, pero desde una lógica muy agresiva frente a las agencias de noticias gringas. Eso se esparce por el mundo, llega aquí a Colombia hace 3 años, y Juan Camilo Maldonado, que es la persona, digamos, como que tiene a su cargo la dirección de contenidos, digamos, como me llama un par de personas más, incluso he hablado con Julián, he hablado con Daniel, y la idea de Vice en Colombia es, bueno, aquí está el rollo de la guerra contra las drogas, aquí es donde está más fuerte, pues vamos entonces a hacerle un poquito como de una guerra interna a Vice y a contextualizar un poco más esa narrativa. Y es decir, como si Vice te está diciendo como 5 pasos para construir un bong que te traba en 5 segundos, sí, porque eso lo hacen en el global, pues en Colombia hacemos unas huevonaditas como estas, y es como, esta es una guía para el usuario, es decir, está pensada como el usuario sabe, ya lo va a hacer, no vamos a moralizarlo, esto es una guía de información científica que se puede tratar. Esto, por ejemplo, es una forma de abordar el debate desde lo que decíamos de los eslabones débiles. La ley de Estados Unidos de hace 2 meses, precisamente esto era como el escenario que creaba, y lo que hicimos en esta nota es, pues, hombre, miremos los casos que ya hay, esto ya ha pasado, o sea, hay campesinos que están procesados en Estados Unidos por narcotraficantes, hay gente que está pagando 20 años de cárcel en Colombia porque tenía 20 matas en su potrero, y llegaron y le dijeron como usted hace parte de tal estructura criminal, y lo presentan como un positivo, y entonces policía y policía a cada costado, y el narco más grande está en alpargatas, pues, y es como... Y lo mismo, digamos, esta pregunta que es un poquito, yo la sacamos esta nota hace 3 meses, pero un poco inspira también esto que estamos discutiendo hoy, y tenía que ver con un gas, y es como, pues hombre, nosotros tendríamos que liderar estos debates. Esto, por ejemplo, es una forma de aproximar lo que pasa en La Habana, que es un acuerdo, digamos, que se da como siempre con las luces de los reflectores, es decir, Santos anuncia, Timochenko anuncia, lo leen en La Habana. El problema de Colombia, dice el procurador, es que están nadando en cocaína, Uribe dice que se quiere lavar al cartel con bla bla bla. Hombre, el efecto práctico de ese acuerdo es sobre esta gente. Entonces hablemos con esta gente, ¿qué está pensando esta gente? Y bueno, un poquito esa es la apuesta dentro de Vice, y pacifista, obviamente, y claramente yo lo que les digo es como hacer este tipo de narrativas
tiene un nicho, tiene un límite, tiene un control, digamos, por parte del mercado de los medios de comunicación. O sea, claramente la forma de operar del periodismo sigue siendo demasiado clásica, y en Colombia, donde fuera de eso hay un control de información no solo por la estructura del mercado, sino por el acceso a las fuentes también, y por unas prácticas, digamos, como por propiedad de los medios, por las estructuras piramidales. Lo que hay que hacer es apuntarle a generar nuevas voces, y en eso, digamos, yo celebro un poquito como la experiencia de ATS, también la de Indepaz, y es como hay que insertarse en el debate de formas distintas. O sea, el periodista va a seguir necesitando noticias, va a seguir teniendo que responder todos los días por una primera plana, y hay que metérsele por los ojos y decirle como ese discurso usted le parece como el que tiene que contar, es el discurso que van a llevar los demás medios. Yo le entrego a usted información que contradice eso, yo le entrego a usted información que le quita la razón a la entidad, y la legitimidad solamente se va a lograr, digamos, desde las ONGs y desde los centros de estudio y demás, en la medida en que sepan meterse en la coyuntura. Es decir, sepan reaccionar rápido, sepan producir información corta, fáctica, que pueda contradecir a la gente que controla la información, que aprovecha, digamos, que el poder se retroalimenta tanto del medio masivo como desde la fuente, y empieza un ciclo que parece nunca terminar, pero que sí se puede romper. Muchas gracias. Bueno, pues muy animado, creo que mucha instrucción. Nosotros cuando hablábamos de que las drogas pueden hacer daño, después transitamos a los daños que hacen las políticas de drogas, y cada vez es más claro que también hay un grupo muy grande de daños que hacen los medios de comunicación y la manera como se abordan estas historias. Entonces también pues es como un llamado a siempre estar mirando con lupa, estar mirando con cuidado, pero también como no a estas experiencias que hemos tenido en conjunto, como tampoco aislarse, porque creo que la primera experiencia que tuvimos con Vice fue un artículo donde usaban una palabra que la cocaína, tomaban unas notas de nosotros de un análisis que hicimos, y decían que la cocaína era la marranga en Colombia, y nosotros nos reíamos y decíamos, uy, la palabra más común que hay en Colombia pues es esa. Y así empezó, y empezó un rifirrafe también, pero también en el camino nos dimos cuenta que el puente lo hizo Camilo, y era como bueno, no nos vamos a totear, pero sí vamos a trabajar en conjunto, porque el tema también es educar no solo a los periodistas, sino a unas nuevas audiencias, a unas nuevas personas. Yo creo que también, bueno, nada, ya lo que hice con la indignación y el patriotismo colombiano, ya no hay que indignarse, hay que enorgullecerse. Creo que esto cada vez va a tomar más fuerza, ¿no? Entonces, pues mientras voy haciendo este cierre, ustedes ya tienen un par de preguntas que les han hecho. Ya vendrán las suyas para que las pueda procesando, entonces invitaría a que ustedes empiecen a desarrollar ahí las preguntas que les hicieron, pero pondría dos que también son para todos, y básicamente tiene que ver como con los usuarios, el papel de los consumidores, cuál debería ser, ustedes que están pensando de cómo deben estar jugando acá, porque definitivamente pues si se diferencia la diferencia entre el consumidor de marihuana, pues es una persona que se ha empoderado bastante de su causa. Salir del closet de la cocaína pues es algo muy difícil. Tienes que tener toda esta historia y esta fama un poco para poderlo hacer, y que el golpe no sea tan duro, o parar tu mercado y tu merchandising en esa decisión también, como les pasa a otros. Pero pues el común, la gente que está en la casa, que trabajan en la oficina, y pues cuál va a ser el papel de ellos y cómo van a empezar a asumir esto, sería como una pregunta muy general. Y bueno, invitarlos, nos quedan 15-20 minutos ya para ir cerrando. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo creo que debería haber dicho que, porque dije no somos tantos, pero al mismo tiempo yo creo que el movimiento reformista y a nivel global sí hay un movimiento fuerte que está compuesto no solo de usuarios, que sí son alrededor de 200 millones de personas a nivel global que usan drogas ilegales. Entonces sí es una población grande, pero por eso es importante pensar, pero la mayoría sí no son problemáticos. Entonces yo creo que hay un papel
importante, y también de que estamos diversificando el movimiento reformista, que en México intentamos hacer muchos vínculos con las víctimas y el movimiento de víctimas en México, porque ellos también están siendo impactados, y entonces de que el movimiento se tiene que expandir. Yo creo que sí, justamente con el tema de cannabis, pues el movimiento canábico se ha generado mucho ruido, no hay tanto estigma de salir del closet, pero creo que es de hablar de que la mayoría de los usuarios de drogas ilegales son poliusuarios y usan varias drogas. Yo creo que tienen un papel de hablar de sus historias, de decir que yo como que sí he consumido drogas ilegales y que estoy bien, y sí pude terminar la escuela, y sí puedo tener un trabajo. Es de poner un rostro hacia estas historias de que, y también algún fin de semana quiero salir y reventarme y voy a usar una droga ilícita, o no, también es mi decisión, y yo como usuario puedo decidir, que no es que cada vez que salgo voy a consumir, ni tampoco que cada vez que salgo voy a consumir alcohol, porque eso también hay una normalización de ciertas sustancias mientras los otros están muy estigmatizados. Y yo creo que es de ir generando redes. Hay una red latinoamericana que se llama LANPUD por sus siglos en inglés, que es la red latinoamericana de personas que usan drogas, que ahora ya se está expandiendo para que no sean nada más usuarios de drogas de inyección, sino usuarios de todas las drogas. ATS forma parte de esa red, entonces creo que hay, y de ahí estamos intentando promover que haya más voces de usuarios, y que no solo estamos enfocando en una población chiquita, bueno, ese porcentaje de usuarios problemáticos. Yo tengo dos preguntas, uno sobre si bien el consumo problemático corresponde al 10% de consumidores, pero también requiere también un abordaje de salud pública, cómo fortalecer el acceso a programas. Esto tiene mucho que ver con el estigma. Si lo que estoy haciendo es ilegal, no me voy a querer vulnerar en ir a buscar ayuda, entonces si es que siento que lo necesito. Entonces también es de que cómo podemos abrir las puertas y cambiar cómo estamos tratando personas que tienen un uso problemático. Y esto creo que es el ejemplo de Suiza, que sí sé que es muy lejos y que son muy ricos y todo eso, pero vale la pena hablar de ese ejemplo, porque ellos han decidido que su trabajo es mantener el usuario donde el usuario quiere estar y no intentar cambiar esa persona. Entonces, con los usuarios de heroína, ellos tenían altas tasas de VIH y otras enfermedades, y entonces empezaron un programa de heroína médica, donde ellos mismos dan la heroína a los usuarios 2 veces al día. Entonces tú vas a la clínica y no es metadona, es heroína, y lo tomas ahí, y después en la noche tú puedes ir por tu dosis también. Entonces y hay ciertos requisitos para acceder al programa, no puedes manejar, como que ese tipo de cosas, pero para esas horas donde la persona no está buscando la droga, no está estresado por cómo va a conseguir el dinero, y le llega una paz que nunca le ha tocado antes. Entonces muchos empiezan a reconstruir sus relaciones con sus familiares, muchos trabajan, ven los estudios de que cuando entraron al programa un porcentaje del 20 a 30% tenía un trabajo, y después de formar parte del programa, después de 2 años, ya un 60-70% tenían empleo. Entonces también es de que tú puedes empezar a generar una vida más normal porque sabes de dónde viene la sustancia. Y eso es completamente legal dentro de las convenciones internacionales, porque es para un uso médico. Entonces, yo creo que sí los tenemos que acercar a servicios de salud, pero creo que hay maneras de hacerlo, y creo que el gobierno también tiene que abrir las puertas a eso. Ellos tienen que bajar el estigma de cómo una persona va a llegar a eso. Y en el tema de mujeres es yo diría peor, porque imagínate si eres mujer y estás embarazada o tienes niños y vienes a hablar de que tienes un uso problemático de las sustancias, y ellos podrían quitar tus hijos, aunque no estás causando daño a tus hijos, pero quieres buscar ayuda. Entonces también es de pensar en cómo estamos de veras dejando los prejuicios para que una persona pueda entrar a lo que ellos necesitan bajo sus términos, no los nuestros. Y yo creo que el tema de género no lo hemos tocado, pero es un tema importante que en otro foro lo podemos abordar, pero que sí tiene que ver con eso de cómo podemos acercar a servicios. Había unos sobre... No, había unos...
mira, aquí lo tengo. Sobre que si, ¿por qué las políticas antidrogas se basan en la producción y distribución y no en el consumo? Esto es, hay libros escritos sobre eso que son fascinantes, pero tiene mucho que ver con que antes de la Segunda Guerra Mundial había ciertos países que producían drogas para el consumo médico, cocaína, heroína, cannabis. Y esos, había una regulación a nivel global y sí estaba funcionando. Ahora China aumentó su consumo de opio y después de la Guerra Mundial los Estados Unidos agarró más fuerza por su papel en esa guerra. Y fue ellos entonces que impulsaron la Convención Única y podrían decir, no, lo queremos basar en una prohibición estricta solo para usos medicinales y científicos. Y eso fue ceder algo a Europa, que ya tenían cierto consumo para uso medicinal. Entonces, sí es algo histórico que tenemos ahora décadas, pero no siglos. Entonces, tenemos que asegurar que en los siglos que vienen no estamos siguiendo los mismos errores que ya llevamos algunos años. Entonces, la persona que hizo esa pregunta, si quieres te hago recomendaciones de libros porque hay muchos más, pero sí tiene que ver con presión de los Estados Unidos y que sí es más difícil abordar prevención y educación que nada más mandar el problema hacia los países productores. Entonces yo sí creo que es una manera de justificar presencia militar en otros países por parte de los Estados Unidos, aunque cuando ves el costo-beneficio es mucho más efectivo poner dinero en prevención. Y la última pregunta era si el problema de las drogas es la guerra contra las drogas. Era para Javier y yo creo que sí, pero también hay otras cosas, pero esos son menos complejos y que sí podemos abordar de una manera de salud, de derechos humanos, de desarrollo, que creo que es el problema mayor es la militarización y cómo hemos creado toda esta industria y esta respuesta del Estado que ha generado mucha violencia en mercados donde no tiene que haber tanta violencia. Muchas gracias.